Jorge, qué gusto tenerte como invitado en este podcast, El precio de la política. Y no puedo dejar de decir que eres un economista con brillantez envidiable y que me honro mucho en haber cursado contigo la maestría en políticas públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Pero además ya tienes tu examen de grado, ya eres maestro en políticas públicas, Jorge, y además una gran experiencia como asesor y como funcionario de gobierno. Me da gusto y eres bienvenido, Jorge. No, pues a mí me da más gusto, mi querido Fernando. Te agradezco infinitamente la invitación a participar en este importante espacio, este foro de análisis y discusión. Y además, pues desde luego reconocer tu trayectoria de, pues yo creo que más de 20 años o 25 años en el mundo de la consultoría política, que te has acreditado fehacientemente como, y debo decirlo, como de los mejores en México y América Latina, ¿no? Y siendo ahí un duranguense amigo, pues con gusto aceptar esta invitación y contribuir humildemente con algunas reflexiones, mi querido Fernando. No, hombre, al contrario, gracias, para nosotros es privilegio. Jorge, hablemos de gobierno. Y eso nos obliga a remembrar cómo se llega al gobierno, y es la parte que yo he observado, como tú dices, por muchos años. Los políticos se emocionan mucho, hacen muchas cosas, planean tanto su elección, planean el día de, preparan cómo aumentar el caudal de votos, pero no se preparan para gobernar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se presenta este fenómeno, Jorge? Pues mira, decir que como que hoy los políticos se entrenan para ganar elecciones, nada más. Pero no se entrenan para hacer gobierno, para diseñar un plan de largo plazo, para, a pesar de todos sus recorridos, entender para qué quieren gobernar, cuál es el propósito que quieren y encabezar, por qué quieren el poder. ¿Por qué pasa eso? Pues creo que le invierten más tiempo a generar una estructura, a hacer el marketing, y no por eso quiero contravenir la posición que tú tienes, mi querido Fernando, pero debo decir, creo que también tienen que invertir tiempo, porque si no tienen claro un propósito de por qué quieren gobernar, se pierden en el camino, se desdibujan, son presas del día a día, son presas de la coyuntura mediática, de la coyuntura política, y peor aún, en algunos casos se convierten en instrumentos de otros y no en ejercer el poder para lo que llegaron. Entonces, ¿por qué pasa? Creo yo porque no se preparan, porque menos tienen un equipo, porque ese equipo que quizá comienza con los políticos desde muchos años antes, pues se va separando, se va escindiendo, y cuando llegan sin un mapa, sin una brújula de qué quieren hacer en el lugar. Ahora yo te pregunto ahí, ¿tenemos culpa los consultores políticos, los consultores electorales, de solo prepararlos para las elecciones donde solo nos importa el caudal de votos? Pues no podría llamar la culpa, sí, pero sí creo que parte de una responsabilidad. Es decir, la responsabilidad, digo parte porque la primera responsabilidad desde luego es del político, de aquel que aspira al poder sin saber para qué. Y entonces pareciera que es el poder por el poder mismo. Y desde luego pues el consultor lo contratan para un objetivo, en este caso para ganar una elección, para obtener votos, para tener la mejor comunicación, y quizá pudieran hacer esfuerzos importantes para reflexionar previamente con los candidatos para ver para qué quieres gobernar. Y creo que debe haber una ética que sostenga de parte de los consultores hasta el límite de a qué político acompaño, si se vale que no tenga claro una brújula o un mapa y hagamos o hagan ganar
elecciones a gente que pues ni siquiera tiene claro cómo gobernar, ¿no? Fíjate, yo muchas veces me he cuestionado y he cuestionado a los políticos, a los clientes, porque quieren ser gobernadores, porque quieren dirigir un municipio, un estado, un país. En estos tiempos de escasez, de polarización y de tanto encono, Jorge, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿por qué se avientan a esta cruzada los políticos donde van a encontrar cientos de problemas que tienen las comunidades y con muy pocas herramientas para resolverlos? Yo creo que porque no saben. O sea, muchas veces no saben realmente a lo que se enfrentan. Ah, tienen alguna idea de las diferencias de intereses económicos, políticos, de la naturaleza humana, del reducido espacio fiscal, de incluso el desgaste que tiene, digamos, asumir el poder, eh, ejercer el poder, avanzar, aunque mucha gente te diga que te detengas frente a una decisión que se toma. Y yo creo que muchas veces no se han preparado, digamos, para entender a qué es lo que se van a enfrentar, ¿no? Tienen una idea, algunas aproximaciones, pero cuando vives el gobierno, cuando te has enfrentado a las experiencias de gobernar, de la soledad, de el abandono, y me refiero de estas experiencias que te dicen esto es lo que tengo que hacer versus lo que quisiera haber hecho, ¿no? Entonces, me parece que una respuesta ahí rápida, desde luego no hay una sola respuesta, es porque no tienen este conocimiento, y quizá ahí es donde se abre un espacio importante para que hacer conciencia en la formulación de equipos de trabajo, de consultores que además replanteen más allá de un tema meramente de ganar elecciones, sino que le hagan entender en dónde están, que sepa lo que se va a enfrentar. Y si a pesar de eso está dispuesto a asumir el riesgo, porque a veces el premio de gobernar no se asemeja en nada al costo altísimo de ejercer el poder. Y altísimo no solo para la imagen del propio político, sino altísimo para las comunidades, para los pueblos que van a gobernar. Jorge, no sé, me imagino que has visto tú ejemplos, los has vivido seguramente, ejemplos de personajes que son excelentes candidatos y pésimos gobernantes. Lamentablemente sí, y pueden tener esta gran capacidad de elocuencia, de discursos, de eslogan, de manejo de imagen, pero recuerdo bien en alguna etapa como que tenía el rol de jefe de gabinete y pues una de las responsabilidades era hacer la agenda de gobierno. Para hacerla, pues bueno, viene la secretaria de Turismo y dice, estos son los proyectos que necesita este estado para desarrollarse, la promoción turística, las inversiones, el mejoramiento de imagen. Después llegaba el secretario de Salud, en donde hay que construir hospitales, no tenemos médicos, no tenemos medicinas. Y después entraba el secretario de Seguridad, necesitamos más patrullas, necesitamos más policías, tenemos que incrementarle los sueldos a los policías. Y después entraba el secretario de Obras y dices, bueno, todo es importante. Dice, terminas claro. Una y te emocionas del proyecto que presentan. Después terminas la otra y dices, híjole. Entonces, ¿cómo decidir qué es la decisión, la acción que tienes que ejecutar? Porque en el gobierno todo es importante, pero no se puede hacer todo. Gobernar en buena medida es saber decir que no a causas justas.
Y fíjate esto que acabas de decir, saber decir que no, Jorge. Lo dije en otro podcast, para un político es muy difícil decir no. Su formación política, y más en América Latina, se les complica el decir no. Entonces, ¿cómo decir no a las comunidades? ¿Cómo decir no a ciertos intereses políticos sin que vaya o sin que aumente los negativos políticos y populares para el político? Pues entiendo que es, sobre todo en campaña, muy difícil. Creo que el calor de las campañas casi obligan a las candidatas y los candidatos a decir que sí, solo por ganar adeptos. Bueno, hemos visto casos recientes, incluso que han derivado de las manifestaciones de la gente, ¿no? En donde en el calor de un proceso electoral asumes un compromiso que no tienes medido y calculado. Y bueno, hemos llevado algunas campañas, lo que hemos visto es de que o ya no quieren asumir ningún compromiso, entonces se quedan en las generalidades, se quedan en reducir la pobreza, en aumentar el crecimiento, pero me parece que eso no necesariamente está bien. Es decir, creo que necesitamos, políticos que se comprometan mucho más. ¿Y cómo no decir que no? O cómo decir, saber que decir que sí, pues bueno, tener clara la brújula. O sea, si tú tienes claro desde el principio cuál es el eje rector, el propósito por el que decidiste entrar a una campaña, porque tomaste protesta para gobernar un país, una entidad, un municipio, pues siempre la mejor manera es regresar al origen de qué es lo que tú decidiste o por qué tú estás en el poder, ¿no? Entonces eso te puede decir a qué sí y a qué no le dices, apruebas o desapruebas, ¿no? Yo recuerdo cuando éramos estudiantes del ITAM. Lo bueno que te acuerdas, mi querido. Claro, ¿cómo no me voy a acordar? Jorge, veíamos un ejemplo. El gobernante disponía de una cantidad restringida de presupuesto, pudiéramos ponerle 500 millones de pesos. ¿A qué lo dedicas? A curar a, no sé, 100 pacientes de cáncer terminal, o lo dedicas a, no sé, a educar a 5 millones de jóvenes. Esa era la paradoja, ese era el trade-off del análisis de los asuntos públicos de los gobiernos. Y yo recuerdo que nosotros tecnócratas como éramos decíamos, bueno, pues obviamente el beneficio mayor es dedicarle esos 500 millones de pesos a educar a cientos de miles de estudiantes. Y recuerdo que el maestro nos decía, nada más que mi papá tiene cáncer y quiero que se salve, quiero que lo atiendan. Y entonces es esa paradoja que tú has vivido muchas veces como funcionario y como asesor de gobierno. ¿Cuál ha sido esa experiencia, Igor? Mira, las decisiones de prioridades no solo son técnicas, son humanas. Y también hay mucho trabajo invisible. ¿A qué voy? Si bien tú puedes hacer un análisis, como lo estás refiriendo bien, técnico, económico, de costo-beneficio, es decir, entre A y B, cuál es el que va a tener mayor, al final decides por lo que es posible hacer, ¿no? En este ejemplo que tú pones, creo que ya está muy lejano a la realidad actual de los gobiernos, en el sentido de que ya ninguno, por cierto, tiene 500 millones de pesos para ver qué hace con él, sino más bien son inercias. Entonces, y muchas veces el trabajo que no se ve del gobierno, que son estas mesas de trabajo con los funcionarios, con los senadores, donde se avienta la mesa, en donde hay jaloneo, en donde
en el mejor de los casos se confronta ideas y se busca el foco, se busca la atención. Y funcionarios se ponen de pie y se retiran molestos. Claro, porque todos creen que su causa es el eje rector del gobierno, es el centro y el corazón del Estado. Y en el mejor sentido de la defensa de lo que ellos están haciendo. Y bueno, muchas veces se decide no por el mejor proyecto, sino por aquel que sabe manejarse en la política. Entonces, pues bueno, las decisiones, creo que eso es parte de este aprendizaje de gobernar, entre decir, bueno, es importante, uno, tener muy claro el propósito, que como brújula, como proyecto principal, como, digo, si el tema es la reducción de la pobreza, si el tema es el equilibrio, el ejercicio democrático, lo que sea. Pero otro, pues saber que va a haber una lucha importante de gobiernos. Hace poco me toca ahí, como la experiencia muy rápido de vivir, de los gobernadores actuales. Se reúnen con la presidenta Sheinbaum en reuniones privadas, en donde cada uno tenía muy breves minutos para plantear sus necesidades de infraestructura más importantes. Y llegaba un gobernador, planteaba la infraestructura carretera, aeroportuaria, y luego llegaba el otro. Y de pronto cuando tú revisas las propuestas de todos, dices, qué importante es. Pero, ¿qué es lo que sí se puede hacer? ¿Cómo decides entre todo lo que tú quieres hacer, más lo que te están pidiendo en las entidades que se quiere hacer? ¿Qué es lo único que sí puedes? Entonces es un debate importantísimo. Entonces, entre que tienes que cumplir y tienes que darle a todos algo, en fin, son decisiones muy difíciles, pero bueno, creo que siempre para mí es un tema de brújula, de para qué llegué, para qué quise ser candidato, ¿de qué me estoy comprometiendo? Creo que esa es la base. ¿Cómo concilias, Jorge, cuando tienes, por un lado, el propósito del gobernante de construir un mito político a través de ciertos programas de gobierno? Es decir, en qué se quiere convertir ante los ojos del público un presidente de la República, en el presidente de los programas sociales, en el presidente de los pobres, o en el presidente que modernizó un país, o en el presidente reformador. O sea, versus la priorización de la obra pública, la priorización de las acciones o de las necesidades más apremiantes, como es la salud, la educación, la seguridad. ¿Cómo logras conciliar? Pues es como una gestión del caos. En el que hay todas las urgencias, todos los intereses, todos los propósitos justos, lo que tú quieres hacer versus lo que el otro te dice que quiere hacer. Pues ¿cómo concilias? Pues teniendo la capacidad de dirigir en la incertidumbre. Es decir, hay algunas cosas que vas a lograr porque pues, a lo mejor son el tema de programas sociales, te lo propusiste y no hay nadie ni nada que te mueva de esa opinión. Y eso no necesariamente está mal, ¿no? Porque quizá si fue la causa, si fue la bandera, si fue lo que te motivó y fue lo que realmente vendiste como un compromiso de gobierno, no está mal. Y lo demás es resultado de presiones, es resultado de consentimientos, es resultado de coyunturas y desde luego de análisis, ¿no? Y es ahí donde los equipos de trabajo no son decoración. Los equipos de trabajo te deben de ayudar primero a tener muy clara la sensibilidad, muy claro la escucha social, el trabajo técnico, el trabajo que te digan, oye, a ver, te estás equivocando si te estás yendo por ahí, ¿no? Si más bien tal persona te planteó esto, cobra mucho sentido hacerlo, ¿no? Pero al final, pues, tienes que tomar decisiones y permitir que otros te asesoren y te ayuden. Te voy a decir una cosa que seguramente te va a hacer ruido en lo personal.
Me consta que has estado frente a un gobernante en donde tienes entre dos: hablarle con la verdad aunque le moleste, o la otra opción es darle por su lado para mantener ciertas posiciones. ¿Qué sucede al respecto? Hay lealtades cruzadas. La lealtad con el gobernante, con el presidente, con el gobernador, la lealtad con el agente, la lealtad con la institución que tú representas, la lealtad con tu conciencia y la lealtad con tu futuro. El dilema es equilibrarlas. El dilema es como una obra que no se está cumpliendo, que lleva muchos retrasos, que es un gran compromiso del gobernante y que cree que va bien y que confía en sus funcionarios que le están haciendo y que la información que le presentan está sesgada. Y lo que tú tienes que decirle, y básicamente creo que hay que hablar con la verdad, cuidando los equilibrios. Es decir, buscar que no por darle peso a tu interés político de carrera de futuro, engañar la institucionalidad, de hacer a un lado tu propia conciencia social. Y una vez tuvo un caso padrísimo en donde un puerto se quería desarrollar, iba muy retrasada la obra, era un compromiso del presidente en ese momento, y el coordinador general de puertos en ese entonces y Marina, se le había manifestado en varias ocasiones que la obra iba muy retrasada. El caso es que no había avance, y decido, pues obviamente buscar al secretario técnico de la Presidencia de la República. En ese entonces nos convocan a los extintos Pinos, y era una reunión privada en donde se iba a presentar el resultado, la realidad de las cosas. Y en la antesala estaba el coordinador y me dice: tú eres el que me va a acusar con el presidente. No se te olvide que yo voy a seguir después de que tú dejes de estar. Y en ese momento dice: oye, pues hay una amenaza real contra tu futuro, contra la construcción de una carrera, pero a la otra hay una lealtad con la gente, con el gobernante. Y entonces creo que siempre hablar con la verdad y cuidar los equilibrios, sin temor, te granjea la confianza. Pero pues requieres temple, requieres fortaleza, requieres seguridad, y no por eso tampoco faltar al respeto, ¿no? Entonces, y eso se forma, y eso se entrena, y eso se vive en la experiencia. Y creo que consultores como ustedes podrían dar pie a que hacer conciencia de la formación de equipos, que son muy importantes, ¿no? Yo creo que tú y yo tenemos el mismo enemigo, Jorge, porque ¿cuántas veces no nos hemos percatado de esas asesores que le hablan al oído al gobernante y que le muestran: mire, bajo lo que yo le digo, aquí está la encuesta, usted va muy bien, entonces síganme haciendo caso a mí, no le haga caso a él? Palabras más, palabras menos. Generalmente sucede. Es más, yo no creo que esporádicamente, es una determinante. Si hablamos de gobierno, hablamos de esos parásitos del gobierno. Sí, existen, desde luego, forma parte de una andamiaje, digamos, al que yo siempre digo que un funcionario o un político debe tener la capacidad de luchar todos los días por su deber institucional, sujeto a todas las presiones políticas que vienen desde adentro, vienen externas. Entonces, pues, siempre hay este dilema entre quién va a avanzar más rápido. El que no se atreve a cuestionar
Y el que dice, si a mí no me preguntan, no opino, o aquel que viendo lo que está sucediendo, se atreve a señalar. La política es, el gobernar es muchas veces confrontar a quien tiene más poder que tú. Claro. Jorge, yo he leído algunos de tus papers, algunos de tus artículos, y tú hablas sobre una confrontación. Por un lado, responsabilidad institucional, y por el otro lado hablas de la supervivencia política dentro de los equipos. ¿Cómo va eso? ¿Cómo explicar esa parte a la gente? Mira, al mismo tiempo que ejerces gobierno, al mismo tiempo que ejerces poder, la sucesión está en marcha. La sucesión no es un solo día. La sucesión es como una marea que va subiendo y te lleva. El poder no se transfiere, se va evaporando con el tiempo, ¿no? Y me refiero a que tú vas viendo el avanzar o el caminar de otros actores políticos. Tú tienes en tus manos encuestas que nadie más tiene y sabes cómo va moviéndose el juego político. Entonces, y eso va, conforme el tiempo va avanzando, erosionando tu propia capacidad de hacer, va erosionando el poder real que tienes, ¿no? Y te enfrentas a disyuntivas entre, pues con esta información privilegiada voy, me decanto o hago compromisos, pacto, acuerdo, negocio anticipadamente, pero tengo una misión que cumplir, todavía cosas por terminar. Entonces forma parte de estas decisiones que obviamente forman parte de la emoción, del interés real, de la familia que te dice, oye, espérate, ¿por qué no decides? O incluso de la presión política como instrumento de negociación en el que te ponen, si no te decides hoy, no hay mañana. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué decisión tomas? Y la decisión pues siempre es cuidar el equilibrio, me parece, entre terminar la razón por la que llegaste y más, algunos gobernantes terminan de ser presidentes y quieren ser senadores o quieren seguir mandando, o los gobernadores que quieren dicen, a ver, no, creo que hay límites también, me parece, decir, de dar paso a generaciones y demás, pero me parece que esto es algo bien importante de enseñar. Fíjate que esto me da pie para preguntarte algo. ¿Cuál es esa relación poder-tiempo? ¿Cómo se explica esa parte? ¿Qué tienen que ver estas dos variables? Pues absolutamente, estrechamente ligadas. El poder es absolutamente efímero. Y pues si uno no tiene claro, como he dicho, la razón por la que llegó, pues te pierdes en el camino, eres presa de todo, eres instrumento de otro más que te dice qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, y llega un momento en el que te cuestionas a ti mismo qué he hecho. Después de tantos años de lucha, hoy que estoy en el poder, a la mitad del camino, a las 3/4 partes, sabiendo que ya lo que te falta es muy poco y te cuestionas. Entonces uno tiene que saber y decidir si asumir el desprendimiento del poder o aferrarse para un poder perpetuo que no te lleva muchas veces a nada. ¿A qué me refiero? Bueno, prefiero la permanencia perpetua, aunque lo que eso signifique en términos del ejercicio del poder, o terminar un mandato con cuentas buenas. Claro. A ver, eso me hace recordar, desde que tenemos uso de razón política, de que vivimos la política, los últimos gobernantes de este país, me refiero a nivel presidencial,
han caído en esa trampa de querer dejar a un sucesor con el ánimo de seguir mandando. Y vemos casos catastróficos como el de Carlos Salinas de Gortari, como decimos en México, que le salió el tiro por la culata, porque quien se suponía que iba a sucederlo y que le iba a hacer caso en todo murió de manera trágica, como ya conocemos, y quien finalmente quedó no le hizo ver su suerte. Y así nos vamos, nos hemos ido con una fila de acontecimientos históricos, y creo que el único que dejó sucesora fue López Obrador. ¿Qué tiene López Obrador o qué ha tenido López Obrador? Que digan lo que digan o digamos lo que digamos, la crítica que sea, mantiene niveles importantes de aprobación en el 7º año del sexenio. Disciplina. Me parece que ese es uno de sus grandes atributos, esta disciplina de tener una construcción de una narrativa, de una construcción de una comunicación política, todos los días, de lunes a viernes, a temprana hora, lo que nunca había sucedido. Y además creo que forma parte de este hartazgo de corrupción, de privilegios, que se vivió durante muchos años en algunas élites institucionales y políticas, que simplemente decidieron pues, que haya un cambio radical. Y me parece que Andrés Manuel López Obrador tuvo esta disciplina, esta sensibilidad política, porque si alguien recorrió el país, como él, durante pues yo no sé cuántas décadas, pues es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces creo que hay que reconocer pues este aspecto. Jorge, a ver, tratemos de profundizar más en estos temas de sucesión que son interesantísimos, porque es cuando comienza a esfumarse el poder y que al mismo tiempo los gobernantes tienen esa preocupación por consolidar proyectos. Muchos de esos proyectos son entregados al vapor, sin una cuando menos lo que marca la regla, la norma oficial para ser entregados al uso público. ¿Qué se hace con cuando tienes una carrera contra el tiempo? Pues llega un momento en que empiezan los rumores, las filtraciones, el tejer la sucesión que siempre llega antes de lo esperado. Uno piensa que eso sucede 2 años antes. Ahora cada vez con mayor anticipación. Entonces, pues digo, bueno, creo que hay no todo aislamiento, o sea, no todo aislamiento es malo. Si tú dices, bueno, ya estás en el poder, gobiernas, ya llegaste, tienes un mandato que cumplir hasta el último día, pues simplemente tienes que asumirlo y decir, no voy a prestarme al juego de la sucesión, y mejor me ciño, digamos, asumiendo esta responsabilidad para lo cual llegué. Entonces, por eso es importante el tema de la brújula, de tener un mapa muy claro. Ahora, Jorge, ¿tú te puedes imaginar lo que ha sucedido antes en los pasillos de Los Pinos y hoy en pasillos de Palacio Nacional, de la sucesión? ¿Cómo se mueve? ¿Qué se dice? ¿Qué se rumora? ¿Qué crees que suceda al respecto rumbo a eso? Porque ahí juegas entre la lealtad y los objetivos personales. Pues bueno, es parte del juego de gobernar, es parte del arte de gobernar.
el entender los tiempos, en participar en esta, digamos, guerra de tiempos, en donde hay actores que se anticipan, actores que tienen la capacidad de construir jugadas políticas, y ahí uno tiene que ser claro consigo mismo sobre sus ambiciones personales. ¿Qué es lo que quiero? Quiero terminar un gobierno de manera eficaz, eficiente, cumplir con el legado, o participar en el juego sucesorio. Y esa es una de las decisiones a las que tientan a los políticos siempre, ¿no? Es decir, de mantenerse, de ocupar nuevos cargos, y es absolutamente válido. No hay ninguna ambición que sea negativa si se tiene un propósito con una causa adecuada. Y ahí es donde uno tiene que administrar o equilibrar las lealtades conmigo, con mi conciencia, es decir, sí quiero participar, manifestarlo en su oportunidad en la mesa correcta, en el momento correcto, y eso no significa que deba abandonar el proyecto con el que yo mismo me comprometí. Entonces creo que pues entender todos estos tiempos, estas presiones, porque además es tu deber institucional, de suyo complejo por todas las restricciones adicionadas con el tensión política de la coyuntura, que muchas veces, si no hay esta capacidad de entender lo complejo, te pierdes entre las emociones, entre las ambiciones, entre los consultores que dicen ya es tiempo de tomar decisiones, ya hay que empezar la campaña, necesitamos ahí entre un conjunto tan amplio de cosas, que si no tienes esta solvencia, si no tienes esta capacidad, digo así, entender lo complejo, pues simplemente ni ayudas al gobernante, ni ayudas a tu proyecto. Tú te puedes, no sé, me gustaría que nos imagináramos cómo es una reunión de un secretario de Hacienda con su presidente, en donde tiene que sopesar muchas cosas, más deuda para hacerle frente a los compromisos, y más últimamente de la política social, específicamente los programas de asistencialistas, que son carísimos y que tienen poco sustento en las finanzas públicas. ¿Cómo será esa reunión de acuerdos entre el presidente de la República y su secretario de Hacienda? Compleja, dura, difícil, y más en este escenario como el que estás escribiendo, en donde es necesario gastar para impulsar la economía, pero que tienes una deuda monumental que tienes que pagar. Es como una casa. Dice, bueno, que quieres crecer, pero hay una gran cantidad, digamos, de compromisos financieros, en donde, pues, ¿qué privilegias? Pero además te están pidiendo todos los hijos, y los hijos te están diciendo, haz esto. Entonces, pues yo creo que tiene que ser con mucha firmeza y con mucha sensibilidad política. Alguien alguna vez me comentó, nunca le vayan a decir esto al presidente. Bueno, a la presidenta. Díganselo mejor de esta otra manera, porque si son tan objetivos y tan abiertos, puede ofender, y eso no conviene tampoco. Entonces, pues yo creo que la inteligencia política del secretario de Hacienda tiene que saber, pues, cómo decir las cosas para no, pues, lastimar el ego de un presidente que quiere concluir su mandato con un gran legado, ¿no? De los programas sociales, del nuevo aeropuerto, todo pasa siempre. Entonces está esta
no poner los obstáculos, no ser tú el portador de malas noticias, pero pues yo creo que debe ser muy dura, muy difícil, pero necesaria, y simplemente debe estar en la inteligencia política de cómo decir las cosas. Oye, Jorge, en ese caso, estos perfiles de burócratas, burócratas guión funcionarios, ¿qué tan, cómo debe ser su perfil y cómo debe ser el perfil del gobernante que necesitan los países de América Latina? Pues que entiende la complejidad, expertos, técnicamente, políticamente, con sensibilidad, digamos con mucha fortaleza y solvencia de siempre tener salidas laterales. Porque una expresión firme y dura, saber que te puede costar en cualquier momento tu propia carrera. Deben de entender el momento y no aferrarse a la silla, no encariñarse con el escritorio, porque eso es lo que muchas veces en este engolosine dice, no, pues a ver lo que diga el presidente, total, la deuda aguanta. Entonces, y pues bueno, yo creo que es como un conjunto muy amplio, ¿no? De dar disrupciones, de no ser nada más un espejo, sino más bien de contrastes, o al menos eso es lo que uno esperaría. Y hay varios equipos, los equipos heterogéneos, o más bien dicho, hay varios perfiles de gobernantes. Aquel que quiere equipos homogéneos absolutamente, a imagen y semejanza, y otros en el que privilegian la heterogeneidad de ideas, de perfiles, de edades, de intereses, de regiones, de experiencias, y pues a veces muchos gobernantes se inclinan por la homogeneidad para evitar riesgos de sentirse menos, que buscar la heterogeneidad que podría dar más resultados. Ahora, Jorge, en este mismo orden de ideas, un gobernante, ¿qué debe decidir? ¿Por lo urgente o por lo que trasciende? Por lo que es posible, ¿no? O sea, esa es una pregunta compleja. Es decir, a ver, entre una presión de la necesidad de salud, en el que se requieren medicamentos, medicinas, hospitales y demás, o una inversión, o generar todo un parque de desarrollo industrial para que haya en el futuro empleo de calidad. Pues yo creo que pues primero hay que resolver, en mi opinión, lo justo, lo que salva vidas, y a partir de ahí lo estructural, digamos, pero pues siempre es complicado, ¿no? Entonces va a depender mucho de qué tanto. Hay algunos presidentes, gobernantes que por sobre todos los problemas está mi legado. Y si mi legado exige todo el presupuesto, pues entonces lo demás deja de ser menos importante. Entonces es un dilema. Oye, y entonces en ese asunto, ¿cómo equilibrar una ambición personal entendible y válida con lo que requiere la comunidad y la lealtad y la dignidad personal del político y de su equipo? Pues, a ver, la ambición es válida, es justa, es adecuada. Incluso forma parte de una carrera política. Es decir, alguien que es senador, diputado, aspira a ser gobernador, un secretario aspira a ser senador, en diferentes circunstancias. Y esto creo que forma parte también de
el leitmotiv, digamos, es decir, bueno, por ahí vamos, ¿no? Ujú. Y uno tiene que saber tomar decisiones en donde no hay retorno. Eh, Julio César, el gran general de las legiones Galias, al cruzar el Rubicón, que era un momento en donde Pompeyo, senador, líder de la República, lo tomaba como un símbolo de evitar un golpe de Estado. Y él habla con, me imagino, con sus generales, con su equipo cercano, que tenían la presión de dimitir al ejército para entregarse, digamos, de entregarle el poder al Senado, y consulta, decide, pregunta, vamos a cruzar el Rubicón y no hay vuelta atrás. Cuando tomas decisiones tienen que ser conscientes de que no hay marcha atrás. Y eso es válido, siempre y cuando sea con un propósito justo. Ahora, Jorge, luego de todo esto, ¿qué significa gobernar? ¿Planear? ¿O hacer? ¿O comunicar? La combinación de todo es entre pasión, ímpetu, interés, lealtad con tu pueblo, lealtad con tu conciencia, lealtad con un futuro mejor. Y es comunicar, desde luego, y más en estos tiempos donde hay mucho ruido, en donde hay tanto ruido de redes sociales, ruido de comunicólogos, de espacios interesantísimos, en donde si no haces un silencio estratégico que te permita saber para qué estás gobernando y, y tomar las mejores decisiones, pues simplemente eres presa de la circunstancia. Claro. Entonces gobernar es entender estas sensibilidades con inteligencia, lo técnico, lo social, lo político, entender de los tiempos, entender de que saber de que no todo lo que tú quieres hacer lo vas a lograr, y sobre todo estar preparado para el 7º año, el 8º, el 9º año y algunos hasta para el 12º, ¿no? Porque ya se enfrentan a circunstancias muy complejas. Entonces, saber que gobernar es pues poco aplaudido, muy poco aplaudido. Jorge, por último, y me atrevo a decirte porque sé que has estado cerca de las decisiones de poder, pero como asesor, ¿qué se te ha complicado más en toda esta trayectoria amplia que tienes? Hablar con esa verdad, con esa objetividad, o se te ha complicado dejar pasar por el momento. Híjoles, buena pregunta, como todas, Fernando. Creo que es el sacar de las distracciones. Uh-huh. Es decir, llega un momento en el que hay tantas tareas, tantas cosas con resolver, tantas presiones, que pierdes lo relevante entre llamadas y circunstancias y obviamente muchas opiniones, muchas ideas. Entonces creo que el reto principal como asesor, como un equipo de trabajo, sin duda es siempre decir la verdad, equilibrando lealtades, primero la tuya, tu propia conciencia, tu propio sentido de pertenencia institucional, pero sin dejar de
sin permitir el extravío del capitán del barco. Pues Jorge, muchísimas gracias por esta conversación donde nos aportas esa visión sensible, real de lo que acontece en las entrañas del poder. Muy agradecido de nuevo, muchas gracias. Al contrario, mi querido Fernando, muchas gracias a ti.